Seminario, ¿cómo está? Buenos días. Te hemos extrañado en la primera clase. ¿Qué ha pasado? ¿Te has quedado dormido? Aló, seminario. Aló, seminario. ¿Aló? Seminario, buenos días. Estoy hablando y no me respondes. Había ido a traerme azúcar para mi té. Muy bien, seminario. ¿Qué ha pasado contigo, seminario? Está un poco desaparecido. Tengo sueño, pues. Todos tenemos sueños, seminario. Pero la responsabilidad nos da un llamado. ¿Cómo has estado, seminario? La última vez que conversé con tu mamá me dijo que estabas enfermo, estabas en cama, me dijeron. Sí, creo que 5 o 4 días la fiebre. ¿Y COVID o algo así? No, tenía fiebre. Probable que ha sido una etapa de COVID, ¿no? Ya, como pasaste la etapa, No sé, pero no fue muy fuerte. Solo fue muy incómodo. claro, cuando te da fiebre es porque tienes infección o algo. Sí, es una respuesta del cuerpo a la infección. Qué bueno, seminario, que estés ya recuperado, con ganas de participar en la clase. Ya te tenemos otra vez aquí. Si antes teníamos un Justin, ahora tenemos un seminario. Él no se va a sentir tan solo. Ya no me voy a sentir tan solo. A ver, chicos. En geometría, si no recuerdo bien, el último tema que desarrollamos fue transformaciones geométricas, chicos. Eh, yo sé, chicos, que yo tengo que recuperar algunas clases con ustedes, debido a que tuve ciertos inconvenientes en las semanas pasadas con mi internet. Les había informado de que me había mudado, ya no estoy en mi mismo cuarto, estoy en otro cuarto, y aquí la calidad de internet no es tan buena, digamos. Entonces, esa semana que me mudé, entonces yo tuve un inconveniente con mi internet. Y la otra vez, creo que no se fue el día lunes, se fue la luz en toda mi cuadra. Y bueno, no pude dictar clase tampoco. Entonces he tenido una serie ¿Cuánto de... le descontaron, profe? No me he justificado, chicos. Cuando es justificado no te descuentan. Gracias a Dios no te descuentan cuando es justificado. ¿Sí? Porque se entiende, es algo que escapa de tus manos. Fue seminario. Creo que se había quemado un cable, creo, ¿no? Cerca del vecino, se había quedado un cable y eso había afectado a toda una manzana. Y bueno, tuvieron que llamar a Enel, que es el encargado, y estuvieron trabajando como 5 o 7 horas. Y bueno, la luz llegó al día siguiente, te iba a hacer todo un día sin luz y la luz llegó como a las 12 de la noche. Ya te imaginarás cómo estuvo la gente. Imagínate todo un día sin luz, o sea, no puedes escuchar música, no puedes entrar a la computadora, no puedes jugar videojuegos y encima que se te descarga el celular. Fue el día más aburrido de mi vida. Y encima no podía preparar mi clase porque yo en mi clase lo preparo, ¿no? Veo los temas, les envío el link, ¿no? Utilizo mucho mi computadora. Entonces fue un día Qué mal, profe. Fue un día muy, fue un día perdido, por así decirlo, ¿no? No fue nada productivo. No fue nada productivo. Fue un día perdido, por así decirlo. A ver, el último tema que estábamos desarrollando en geometría, si no recuerdo, a ver, fue el tema de transformaciones geométricas, ¿sí? Y creo que hicimos la primera parte. Hicimos traslación, ¿verdad? ¿Sí? Y el día de hoy vamos a hacer lo que es simetría, ¿está bien? Simetría.
¿Qué pasó con Justin? ¿Alguien sabe de Justin? Justin está diciendo al profesor que los 10 minutos Yo ya, tomé desayuno. ya pasó casi 20 minutos y recién se conecta Justin. ¿Cómo Ya le se murió. y a ver. Chicos, en simetría vamos a ver dos tipos de simetría, ¿ya? Eso creo que lo hemos visto el año pasado, ¿ya? Vamos a ver lo que es simetría axial, o también llamado simetría, ¿cómo se llama? O simetría respecto a un eje. Respecto a un eje. Y también vamos a ver lo que es simetría central. Simetría central o respecto a qué? Respecto a un punto. Para ustedes va a ser un recordar, ¿ya? Entonces ya lo hemos explicado detalladamente el año pasado, si se acuerdan. Incluso hicimos homotesia. Ya, ahí está. A ver, voy a aceptar a algunos de sus compañeros que recién se están conectando. Lo bueno es que ya somos más alumnos que al principio, ¿no? Que la primera clase. En la primera clase creo que éramos como 8 nomás. Y acuérdense, chicos, en la clase en el salón somos 24. Yo más o Es menos, profe. buenos días, Yera, somos 24. Y de los 24 no estamos ni la mitad. No estamos, porque ahorita, incluyéndome, somos 12. O sea, no somos ni la mitad. ¿Sí? Por ejemplo, a Juan Cayán no lo he visto en todo el año. Juan Cayán no lo he visto. Clever dice que, Juan quiere ser gamer, profe. Gamer profesional que ser. por ejemplo, Clever, que otro Juan es, se conectó una semana entera, profe, de ahí nunca más volvió. por ejemplo, Clever, que también es un alumno que por momentos aparece, desaparece, aparece, desaparece, ¿no? Ahorita, el otro día, creo que su mamá me llamó y me dijo que su hijo sí entraba a las clases, ¿no? Eso es sorprendente. Uy, De su mamá, o sea, le daba fe, pero ya no ya, que su hijo sí entraba, que estaba presente, que esto, que lo oh, otro. la... Pero Dios mío, pero él, ¿qué le dirá a su mamita también? ¿No? ¿Qué le dirá? ¿No? Que si entra, que el profesor no me dejará ingresar, que no me ¿qué le dirá? No sé, pero que la mamá le cree, ¿no? que no me acepta, dirá. Que no me aceptan, ¿no? Porque no tengo cámara, no sé. Chicos, ahorita, por ejemplo, ninguno de ustedes me ha prendido su cámara, yo no sé por qué razón, pero bueno. Ya estamos ya. Muy bien, chicos. A ver, chicos, vamos a empezar. En el tema de simetría, chicos, la simetría también tiene que ver con la posición de la figura. ¿Sí? Acuérdense que yo les había dicho, para que sea una transformación geométrica, tiene que ver con un cambio de la figura, ya sea en su posición, en su tamaño, en su forma, en su rotación. Entonces, tiene que ver con un cambio en la figura. La simetría también tiene que estar relacionado con un cambio de posición. ¿Está bien? Ahora, el día de hoy vamos a ver dos tipos de simetría. Simetría axial, o también llamado simetría con respecto a un eje, y la simetría central, o también llamado simetría con respecto a un punto. ¿Está bien? Entonces, cada una de las dos tienen algunas características importantes que lo diferencian. ¿Está bien? Lo primero vamos a ver lo que es la simetría axial, ¿no? O simetría respecto a un eje. Entonces, para nosotros hallar la simetría de una figura, tenemos que tener nuestro eje de simetría. Ese va a ser nuestro eje de simetría. Eje de simetría.
Lo que a nosotros nos interesa, chicos, es cómo calcular la simetría de una figura. Para nuestro ejemplo, vamos a calcular la simetría de un triángulo. Vamos a hallar el simétrico del triángulo. El triángulo ABC. Este triángulo va a ser nuestra figura. Va a ser nuestra figura. Nosotros, chicos, para hallar la simetría de una figura, tenemos que hallar el simétrico. Primero, tenemos que hallar el simétrico de cada punto, o sea, de cada vértice de la figura, ¿sí? Vamos a tener que hallar el simétrico de A, el simétrico de B y simétrico de C. La pregunta sería, ¿cómo vamos a hallar los simétricos de cada punto? Sencillo, chicos, muy fácil. Para hallar la simetría de cada punto, chicos, con respecto a un eje, tenemos que trazar líneas perpendiculares que parten de cada uno de los vértices de la figura. Líneas perpendiculares al eje de simetría. Entonces, vamos a hallar primero el simétrico del punto B. ¿Cómo sería? Trazo una perpendicular. ¿No? Una perpendicular al eje de simetría. Una perpendicular. ¿Sí? Para hallar el simétrico del punto B, tenemos que trazar una perpendicular y la distancia del punto B al eje de simetría tiene que ser la misma distancia del eje de simetría al punto simétrico de B, que en este caso vendría a ser B'. ¿Está bien? Es lo único que tienen que hacer, nada más. Y lo mismo hacen para todos los puntos. Por ejemplo, si quiero hallar el simétrico de C, trazo una perpendicular al eje de simetría. ¿Sí? Una perpendicular. La distancia del punto C al eje de simetría tiene que ser la misma distancia que hay del eje de simetría al simétrico de C. En este caso vendrá a ser C'. Profe, la perpendicular debe ser recta, ¿no? O es así, media chueca. Bueno, se ve chueco, pero pues, claro, Un poco, P. tiene que formar un ángulo de 90, pues chicos, tiene que ser perpendicular. Claro. Lo que pasa es que en la pizarra está derecho, sino que el ángulo de la cámara, o sea, la cámara está medio inclinada, ¿no? Por lo que se ve medio inclinado. Tiene que ser perpendicular, es decir, que por un ángulo de 90. ¿Ya? Y aquí, por último, hallamos el simétrico del punto A, perpendicular al eje. O sea, esta distancia, lo vamos a llamar tronquito, tiene que ser la misma distancia que está acá. Y ahí tenemos el punto, el simétrico de A, que va a ser el A'. Y luego, simplemente para hallar el simétrico de la figura, a veces simplemente unimos los vértices, ¿no? Los puntos que hemos calculado. Y listo. Esa vendría a ser nuestra imagen. ¿Está bien? Claro, para nosotros, para nuestro caso, ¿no? En realidad el tema de simetría es muy complejo cuando se ven, digamos, con estructuras más complejas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un triángulo, ¿no? Su simétrico es muy sencillo de calcular, ¿no? Pero digamos que si fuera una figura en 3D, o una figura, no sé, un cilindro, ¿no? O cuando fuera, digamos, un poliedro, es mucho más complejo hallar su simétrico, ¿no? Cuando son estructuras más complejas, sus simétricos, para calcular su simétrico es mucho más complejo. Pero como es un triangulito, ¿no? De 3 vértices, es muy sencillo poder calcular. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo básico? No necesitamos figuras más complejas. ¿Se pueden hallar simétricos de figuras más complejas? Sí, se pueden hallar, ¿no? Pero para nuestro caso, para nuestro nivel, solamente nos limitamos a hallar simplemente los simétricos de una figura. Puede ser un triángulo, un cuadrado, un pentágono, cualquier polígono, que el problema les indique. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta aquí, chicos? ¿De cómo hallar el simétrico de una figura? No, está muy claro. Sí, está fácil.
Ahora, chicos, la segunda parte de simetría es la simetría con respecto a un punto, ¿sí? La misma figura, vamos a hallar el simétrico de la misma figura, pero ya no lo vamos a hacer con respecto a un eje, lo vamos a hacer con respecto a un puntito. ¿Está bien? Si ustedes se dan cuenta, son observadores, chicos, la figura es la misma, ¿no? Simplemente que está invertido nada más, ¿no? Es como si el eje de simetría actuara como un espejo sobre la figura, ¿no? Y sale exactamente la misma figura, simplemente está invertido, nada más. Sus dimensiones son incluso las mismas. ¿A qué es lo que me refiero? Quiere decir que esta AB, estas distancias son iguales. Esta distancia que está acá también es igual que esta acá. ¿Sí? Es exactamente la misma figura, simplemente que la figura está invertida. ¿Sí? Si por A o B de repente le da un problemita, ¿no? AB, hallar AB y acá te dan valores, entonces pueden igualar, porque las distancias, o sea, las dimensiones del triángulo son exactamente iguales. Acuérdense que la simetría tiene que ver con un cambio de posición. La figura sigue siendo la misma, solamente ha cambiado de posición. En este caso se invertido. ¿Está bien? Así que mucho ojo, hay que tener en cuenta eso. Y por último tenemos lo que es la simetría central, o también llamado simetría con respecto a un punto. Vamos a hallar la simetría de esa misma figura, pero lo vamos a hacer con respecto a un punto. Creo que la figura aproximadamente es así. Dios mío, para la siguiente clase tengo que salir a comprar un plumón más, porque este plumón ya... no se ve. A ver, vamos allá entonces la simetría de la siguiente figura. ¿Listo? ¿Esto está mejor? ¿Cómo vamos a hallar el simétrico de esta figura? Igualito, el triángulo ABC. Y ya no lo vamos a hacer con respecto a un eje, sino lo vamos a hacer con respecto a un puntito. Vamos a ir al puntito E. ¿Sí? Ahí está el punto E. Chicos. De la misma manera que la primera, para nosotros poder hallar el simétrico de la figura, tenemos que hallar el simétrico de cada punto. O sea, en este caso de cada vértice de la figura. Primero vamos a empezar con el punto B. Tenemos que hallar el simétrico del punto B. ¿Cómo hallamos el simétrico del punto B, chicos? Tenemos que trazar una línea que pase por el punto B y que pase por el centro de simetría, ¿no? En este caso, nuestro punto E. Trazando. Sí, listo. Ahora, nosotros para poder calcular el simétrico del punto B, la distancia del punto B al punto E tiene que ser la misma distancia del punto E al punto simétrico. En este caso, el simétrico de B. Estas dos distancias, chicos, con respecto al punto E, estas dos distancias tienen que ser las mismas. ¿Está bien? Ojo, primero trazo una línea que pasa por el vértice y que pasa por el centro de simetría. Y la distancia del punto B a E tiene que ser la misma distancia del punto E al simétrico de B. Así que vendría a ser B'. ¿Está bien? ¿Está bien? Es todo lo que tienen que hacer. Ojo, si ustedes se dan cuenta, tanto el punto B, E y B' son colineales. Tienen que estar los tres en una misma línea. ¿Está bien? Y lo mismo, chicos, hacemos para el punto A y el punto C. ¿Sí? El punto C vendría a ser así. Listo. O sea, esta distancia y con esta distancia tiene que ser igual. Este vendría a ser el simétrico de C. C'. Y por último, chicos, tenemos el punto A. ¿Sí? O sea, esta distancia, que vamos a llamar puntito, va a ser la misma. Y este va a ser el simétrico de A. Entonces, chicos, para yo poder hallar ya mi
y el simétrico de la figura simplemente hallo, ¿no? Uno de los simétricos de los vértices, ¿no? Uno de los simétricos de los vértices que he calculado. Bueno, la figura tiene que ser la misma, pero en este caso me ha salido un poco raro. ¿Ya? ¿Está bien? Chicos, como les había mencionado, la simetría, chicos, es un cambio de posición de la figura, ¿sí? Que la figura sigue siendo la misma, ¿sí? Sus dimensiones, la longitud de sus ángulos, perdón, la medida de sus ángulos, la longitud de sus lados, siguen siendo las mismas, ¿sí? Simplemente la figura se ha cambiado de posición, de una posición inicial a una posición final. ¿Está bien? Chicos, esta de aquí es nuestra figura y esta vendría a ser nuestra imagen. ¿Sí? Y acuérdense que este puntito, este punto que está acá, es nuestro centro simétrico, ¿no? Nuestro centro simétrico o nuestro centro de simetría, como quieran llamarlo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? Chicos, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Pero yo tengo una que solo es muy cortita y no tiene mucho que ver con esto. ¿Las transformaciones isométricas son lo mismo que las geométricas o solo son estas dos? Transformaciones Isométricas, iso. isométricas. Bueno, no he escuchado mucho de las transformaciones isométricas, ¿no? No he escuchado. Tendría que investigarlo. ¿Sí? Entonces, como te da mucha curiosidad tu seminario, la próxima clase nos vas a compartir un poco de qué son las transformaciones isométricas. ¿Ya? A ver si me acuerdo luego. No, nos compartes nomás, lees un poquito qué son las transformaciones isométricas y nos dices aquí en clase unos 5 minutos, ¿no? De lo que tú has leído, ¿sí? De repente te da curiosidad y queremos que esa curiosidad lo compartas con tus compañeros, ¿sí? No, okay. La verdad que no he leído de las isométricas, ¿sí? Pero debe ser un poco interesante y así podemos diferenciarla que hay entre las isométricas con las simétricas. ¿Qué diferencias hay? De repente hay unas diferencias interesantes, ¿sí? Así que no te olvides, seminario, la próxima clase en tus 5 minutos. Ah, no, profe, mire, sí es lo mismo. Creo que el problema varía. Sí es lo mismo. Traslación, simetría y rotación. De repente son, digamos, de repente tiene que ver más que todo por el nombre, ¿no? Solamente como una universitario. Eso es lo que me rayaba. De repente sigue siendo lo mismo, pero a veces en algunos libros, ¿qué es lo que sucede, chicos? En algunos libros, para poner sus libros un poquito más interesantes, ¿no? Le ponen títulos así como que, títulos raros, ¿no? Cuando realmente sigue siendo lo mismo que estamos ahí, que estamos estudiando. Sino que para ponerle un subtítulo le ponen ese tipo de nombres, ¿no? Isométricos, ¿no? Igualito como en las fórmulas de geometría. En la fórmula de geometría, ¿no? Tú solamente necesitas conocer 2 fórmulas para poder resolver cualquier ejercicio. Pero en los libros aparecen como 20 fórmulas, ¿no? Que te explican casi lo mismo todo. Pero te ponen un montón de fórmulas, como quiere decir, para hacer un poco de relleno, ¿no? Es como las series de anime, ¿no? Es como las series de anime, como Naruto, Boruto, lo que han visto. Creo que el 50% de toda la serie es puro relleno, ¿no? Ya que mi profe que lo que realmente importa, o sea, como que la mitad de los capítulos son los que realmente continúan la serie. Entonces, como que es un poco así también. En los libros también sucede lo mismo. Te dan la vuelta a lo mismo, cuando realmente lo que realmente importa solamente son 2 o 3 fórmulas que son las principales. Y las demás son puro relleno, nada más. ¿Sí? Así que, chicos, tienen que saber más o menos, ¿no? Realmente aprender lo que realmente importa, ¿no? Que es la base, la comidita, por así decirlo. ¿Está bien? No deje que te relleno y... Nada de relleno. Ya, a ver, pero de repente puede ser que haya sido algo diferente, ¿no? Pero está bien que sí, chicos, siempre, y me gusta, ¿no? De seminario que siempre investigue, que siempre tenga ciertas curiosidades. Eso no está mal, ¿sí? Está muy bien. A ver, chicos, entonces vamos a continuar. Vamos a resolver algunos problemas del libro
relacionados con la simetría. Y vamos a ir a la página 170. A ver, todos con la página 170 de su libro. Página 170, chicos. Página 170, ¿está bien? Si tiene tiempo, mira el virus que le enviaba. ¿Cómo? Si tiene tiempo, mira el virus que le enviaba. ¿Dónde? A mi WhatsApp me lo has enviado, seminario. No, le envió al chat. Le envió al chat. Ah, no. Un virus enviado. A ver, seminario, tenemos que avanzar los problemitas. Ya. Si tienes alguna curiosidad, envíame un mensaje al WhatsApp, ¿no? Ahorita ustedes que el tiempo en Zoom se pasa volando, chicos. ¿Sí? Se pasa rapidito. A ver, página 170 del libro, chicos. Los que tienen su libro pueden sacar su libro. Página 170, pregunta número 4. Sí, pregunta número 4. A ver, primer problema. A ver, ¿quién me puede ayudar con el problema, con la lectura del primer problema? Yo. Ya, muy bien. Se tiene el triángulo de vértices A menos 1,3. Espacio, seminario. Tengo que copiar el ejercicio porque hay algunos alumnos que no tienen el libro. Se Se tiene, tiene el triángulo de vértices A menos tiene el triángulo 1,3. de vértices, A. ¿Cuánto vale A? Menos 1,3. Menos 1,3. Menos 1,3. B 2, menos 1. 2, menos 1. Ya. Y C 4,1. 4,1. Listo. Aplica una simetría respecto del eje de abscisas, o sea, X. Aplica una simetría respecto a X, ¿no? Ojo, Al eje de X. abscisa es igualito respecto al eje X, ¿no? Abscisa es eje X, chicos, que es lo mismo. Luego indica los vértices del triángulo A', B', C'. Y luego indica los vértices A', B'. Bueno, chicos, los problemas de simetría, chicos, no son, al menos en nuestro nivel, lo que estamos haciendo, porque hacemos figuras, hacemos hablar de simetría de polígonos, no de estructuras más complejas, no de figuras en 3D, no. No, que son un poquito más tediosos, un poquito más complicados, ¿sí? Nosotros nos limitamos a polígonos, nada más, ¿sí? En este caso nos han dado un triángulo. ¿Está bien? Ahora, chicos, lo primero que tenemos que hacer, chicos, es graficar nuestro polígono en el plano cartesiano. ¿Está bien? Vamos a ubicar nuestro punto, ¿no? Este ya nivel primario, nivel inicial. Ubicar los puntos en el plano cartesiano. Eje X, o eje de las abscisas, y eje Y, eje de las ordenadas. ¿Está bien? Este es nuestro origen de coordenadas. Vamos a ubicar los puntos, ¿no? El máximo punto en el eje X, 4, ¿no? Serían 1, 2, 3, 4. Vamos a poner 5. En el eje Y, el máximo llega a 3. Sería 1, 2, 3, 4. El eje X llega hasta menos 1. Sería menos 1, menos 2, menos 3. Ya suficiente. En el eje Y está menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Ya, chicos. Ya ahí está nuestro proceso. Vamos a ubicar ahora los puntitos. El punto A dice que está en menos 1 y 3. Menos 1 y 3 vendrá a ser aproximadamente aquí, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá más o menos. Este es nuestro punto A. Ahora lo vamos a poner con otro color. Este es nuestro punto A. ¿Sí? El punto B está en 2, punto y coma menos 1. 2, punto y coma menos 1 va a ser más o menos aquí, ¿no? Este va a ser nuestro punto B. Este es nuestro punto A.
Y nuestro punto C, 4, 1. Sería 4, 1. Sería aproximadamente ahí, ¿no? Ahí está. Entonces ahí está nuestra figura. Listo. Ahí está nuestra figurita, chicos. Ahora, nosotros tenemos que hallar nuestro simétrico de esa figura. ¿Cómo vamos a hallar el simétrico de esa figura, chicos? Acuérdense que el problema me está diciendo que tengo que hallar el simétrico con respecto al eje X. ¿Sí? Yo les sabía con respecto a este eje. Este eje es nuestro eje de simetría. Yo les había mencionado, chicos, que para nosotros hallar el simétrico de una figura, teníamos que hallar el simétrico de cada vértice de la figura. ¿Está bien? ¿Cómo lo lleva el simétrico de cada vértice? Tenía que ser una perpendicular al eje X. ¿Sí? Una perpendicular al eje X que formara y que la distancia del vértice al eje simétrico tiene que ser la misma distancia del eje de simetría al simétrico de cada punto. Tiene que ser la misma distancia. ¿Está bien? Entonces, hacemos lo siguiente. Por ejemplo, como este es mi simétrico, entonces el simétrico de C, ¿cómo va a ser? Perpendicular al eje X. Y la distancia tiene que ser igual, ¿no? Más o menos me va a quedar acá el C, ¿no? Bueno, le vamos a poner con otro color. Le vamos a poner con el color azul. Este va a ser mi C', ¿no? O sea, arriba estaba en 4,1, el otro va a estar en 4,-1, ¿no? Porque estas distancias tienen que ser iguales. ¿Sí? No sé si se nota. Ahora, de B' igualito, perpendicular. Igualito perpendicular al eje X. Perpendicular. Acá arriba. Acá. Vendría a ser mi B'. Aquí. Mi B'. ¿Sí? Y C', ¿dónde va a estar? Ojo, perpendicular. Tiene que ser aquí. Va a llegar hasta el -3, ¿no? Perpendicular hasta aquí va a llegar. Claro, si acá hay 3, acá también tiene que haber 3. Acuérdense que esta distancia tiene que ser la misma. O sea, va a llegar hasta acá. Hasta aquí. Este va a ser mi A'. ¿Está bien? Y ahí graficamos nuestra figura, ¿no? Que va a ser esta. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. ¿Se ve o no se ve? Se ve medio raro, ¿no? ¿Se ve o no se ve la figura? Sí se ve, profesor. Es cierto. Ya, ahí está el simétrico. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Acuérdense, cuando hacemos la simetría con respecto a un eje, cada vértice de la figura tiene que ser perpendicular al eje de simetría. En el problema me están indicando que el eje de simetría es el eje X. Por lo tanto, yo tengo que trazar una perpendicular al eje X de cada vértice del triángulo. Y la distancia del eje de simetría al punto, al vértice, tiene que ser la misma distancia del eje de simetría al punto simétrico. ¿Está bien? Tiene que ser la misma distancia. ¿Sí? Bueno, chicos, esto me piden hallar, luego indica A', ya está, ¿no? A', B' y C'. ¿Sí? Es todo lo que tendrían que hacer. Chicos, en los problemas de simetría, lo complicado no es difícil los problemas. Lo complicado es, pero toma tiempo, ¿sí? Tienes que estar graficando, poner ¿no? Cada uno de los vértices, ¿no? Entonces, es un poco tedioso, sí, pero no es complicado. ¿Está bien?
¿Hay alguna pregunta aquí? La pregunta número 4. ¿Hay alguna duda, chicos? Para continuar con la siguiente pregunta. Ah, Oh, claro. ya, muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces. Ya. Problema número 5. ¿Qué me ayuda con el problema número 5? Yo le leo, profe. Ya, a ver, te escucho. Ya, a ver. Chihuatito. A ver, Chihuatito, ayúdame con el problema número 5. Estaba medio trabado, pero ya. Y ahora sí. Aplica al segmento AB Aplica al, perdón, aplica al segmento, AB, ¿ya? AB una simetría central Una simetría central. Simetría central. respecto al origen de coordenadas. Respecto Respecto al origen de coordenadas. al origen de coordenadas. ¿Ya? Listo. O calcula la suma de las coordenadas. O I, ¿no? Debe ser O o I. I debe ser. Luego, Luego, calcula la suma de las coordenadas. calcula la suma de las coordenadas Del extremo B en su del extremo B en su posición final. del extremo B, ¿no? Profe, a la hora que acabe el tiempo, ¿volvemos a ingresar? Sí, chicos. Del extremo B en su posición final, ¿no? Posición final. Y sí. Listo. Ya. ¿Cuántos minutos quedan aquí? Ya, nos queda un minuto, chicos. 1 minuto con 10. Ya. A ver, creo que este problema está mucho más sencillo y nos dan una gráfica, ¿no? A ver, me van a indicar los extremos del vértice. Ya vamos a poner primero, vamos a graficar el plano cartesiano. ¿Listo? Listo. El plano cartesiano. ¿Ya? Este es el eje X, el eje Y. ¿Está bien? Vamos a enumerar entonces aquí. Sería -1, -2, -3, -4. Esto sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Y ahora sí, -1, -2, -3, -4. ¿Está bien? Ya listo. A ver, dígame las coordenadas del segmento AB. El punto A, ¿dónde se encuentra? Es -4,3. -4.